Bueno, muy buenos días a todos y gracias por estar esta mañana aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Sofía Monge, yo soy directora de comunicación y sostenibilidad de Green Energy en Costa Rica. Y esta mañana tenemos a dos expositores, Ignacio Salazar, nuestro director comercial de la compañía, y Mauricio Rincón de Ditken Impact. Ya les vamos a comentar quiénes son. La sesión va a estar grabada para que la puedan ver. Si quieren en algún momento retomarla o se la quieren compartir a alguien, lo vamos a tener en nuestras redes sociales. Y solamente como por orden, vamos a mantener a todos en mute para que no haya ningún sonido de fondo. Y está el chat habilitado para que puedan escribir ahí cuando les vayamos a hacer alguna pregunta, o si ustedes más bien nos quieren hacer a nosotros también alguna pregunta. Y bueno, arrancamos con el webinar sobre financiamiento de energía limpia para comercios e industrias. Este webinar está dedicado a las empresas y a los grandes consumidores de electricidad en el país. No nos va a dar tiempo de que todos se introduzcan, pero sería interesante que puedan en su nombre en Zoom poner su nombre y la empresa a la que pertenecen, o bien ponerlo en el chat para poder conocernos un poco y saber quiénes están hoy por acá. Vamos a ver un poco sobre la agenda. Les voy a introducir a los expositores y luego vamos a pasar una corta introducción de quiénes somos en Green Energy, quién es Ditken Impact, un poco sobre el contexto de las energías limpias en Costa Rica, que es interesante también para los comercios e industrias entender cuál es ese ambiente político que hay actualmente y que viene a beneficiar muchísimo a los grandes consumidores de electricidad, cómo funciona el financiamiento de sistemas fotovoltaicos y al final sobre los beneficios para las empresas de esta tecnología. Como expositor tenemos a Ignacio Salazar, como les comenté, director comercial de Green Energy. Les voy a hablar un poco sobre Ignacio. Ignacio es ingeniero electromecánico con 7 años de experiencia en la industria de energía fotovoltaica. Le encanta dar un servicio al cliente personalizado y en donde la ingeniería de valor es su principal entregable. Y eso es, digamos, la fortaleza de Ignacio. Puedo decir que Ignacio es de los mejores expositores y profesores que hay. O sea, aprende uno muchísimo con él. Es parte del Comité Técnico y Comité de Mejora Regulatoria de la Cámara de Generación Distribuida desde su constitución en el 2019. Tiene muchísimo conocimiento en estas dos áreas. Y bueno, en su tiempo libre le gusta salir a caminar, cocinar y disfruta con su esposa e hijo. Mauricio es Investment Officer de Ditken Impact. Es administrador financiero con 7 años en el sector energético. En Ditken Impact, algunas de sus responsabilidades incluyen la evaluación y el análisis de nuevas oportunidades de inversión, participación en procesos de debida diligencia, entre otras. Su experiencia profesional es en el desarrollo y financiamiento de proyectos de energía renovable en Latinoamérica y el Caribe. Y en su tiempo libre le gusta ver películas, leer y hacer senderismo con su esposa y su perrita Trufa. Así que si tienen ahí alguna conexión en cuanto a hobbies también con Mauricio, se puede abrir después el micrófono para hablar un poco más. Y le doy la palabra a Ignacio, los dejo con él y cualquier consulta que tengan la pueden poner en el chat, las vamos a responder al final. Y como les dije, pueden también poner en el chat de dónde nos están visitando hoy. Muchísimas gracias, Sofía, y bienvenidos a todos y todas. Como decía Sofía, bueno, un placer realmente poder acompañarlos el día de hoy y agradecerles haber sacado el espacio, ya que como verán y veremos un poquito más amplio el día de hoy, el panorama en Costa Rica pues está bastante cambiante, entonces es importante estar bastante actualizado, no solo con el estatus de hoy, sino también, ¿verdad?, para poder atender todas las oportunidades de desarrollo de proyectos que existen acá en Costa Rica. Entonces, un poco de nosotros, ¿verdad? Green Energy es una empresa que tiene más de 14 años de estar en el mercado costarricense, desarrollando proyectos fotovoltaicos y microredes fotovoltaicas interconectadas aisladas de la red pública. ¿Okay? Tenemos, ¿verdad?, un histórico de más de 1000 clientes
instalados. Actualmente llevamos la última medición que hicimos, son más o menos unos 14 megas instalados en Costa Rica, que para los que no tienen claro esta métrica, esto viene siendo más o menos del 15 al 18% del market share de Costa Rica nuestro, lo cual dice que estamos, ¿verdad?, sumamente ocupados desarrollando proyectos. Y por otro lado, uno de los diferenciadores más importantes nuestros es que todavía somos fieles creyentes de la representación directa de fabricantes de equipos para desarrollar nuestros proyectos. Entonces, realmente nos da muchísimo placer podernos no solo capacitar y ser especialistas en las marcas que ofertamos, sino también ser ese partner de servicio, ya que, como ustedes sabrán, ¿verdad?, una planta solar fotovoltaica, pues cada hora que se encuentre fuera de operación, pues es bastante dinero el que se para de percibir, lo cual vuelve a ser una infraestructura crítica en una operación de cualquier tipo. Por otro lado, igual estamos con varios compromisos, principalmente social empresarial, donde tenemos el programa de Soy Luciérnaga, donde hacemos, a través de las inversiones de nuestros clientes, hacemos una rifa anual donde se instalan sistemas fotovoltaicos para escuelas públicas en Costa Rica, más que nada para poder llevar el beneficio de esta tecnología hacia las poblaciones más de más alto riesgo y que puedan así liberar igualmente su flujo de caja a partir del gasto fijo en electricidad. ¿Okay? Estamos altamente enfocados en proyectos de comercio e industria, realmente nuestro giro negocio principal. Sin embargo, atendemos la parte residencial de manera satelital, puesto que, como ustedes sabrán, pues normalmente los gerentes de las plantas pues terminan disfrutando no solo el proceso de instalación, sino también los rendimientos que producen los proyectos y, bueno, terminan implementando típicamente en sus casas o en casas vacacionales y demás. Igualmente, parte del enfoque que vamos a tener el día de hoy es el tema de la estructura financiera de proyectos, ¿verdad? Nosotros no solo desarrollamos proyectos de inversión por fondos propios, sino también hemos buscado un aliado y llevamos bastante tiempo en la búsqueda de un aliado financiero, que es aquí donde entra el fondo de Dict Impact, que ha sido realmente un éxito de tenerlos a bordo con nosotros para poder permitir el desarrollo de este tipo de proyectos. Y tal vez por último mencionarles por encima que, bueno, contamos con nuestra plataforma de monitoreo, ¿verdad?, que es realmente indispensable para la vigilancia y la buena operación de este tipo de proyectos, donde básicamente somos un partner en la parte operativa de las plantas, ¿verdad?, que es totalmente indispensable. Y nuestra última certificación viene siendo Empresa B certificada, que los invitamos a que naveguen la página web de este programa, ¿verdad?, esta certificación Empresa B, lo cual ha sido bastante interesante, puesto que nos declaramos una empresa de triple impacto, ¿verdad?, no solo un impacto económico, sino también social y ambiental, y hay todo un esquema, ¿verdad?, de control de proyectos donde realmente este tipo de certificaciones pues vienen a brillar, ¿verdad? Entonces eso es un poco de nosotros. También, como decía Sofía, pues invitarlos a que en el chat puedan indicar, ¿verdad?, su nombre, la empresa en la cual trabajan, para poder ubicar un poco, puesto que este tipo de proyectos pues sí son bastante hechos a la medida y va a depender un poco, ¿verdad?, de la operación y la magnitud del consumo, pues el tipo de estrategia que vamos a estarles recomendando. Ok, ahora vamos a pasar a la explicación de Mauricio, un poquito para que conozcan, ¿verdad?, quién es Dict Impact. Gracias Nacho, gracias Sofía, y bueno, buenos días a todos. Dict Impact, nosotros somos una administradora de fondos de inversión, tenemos oficinas en Vancouver, en Canadá, en la Ciudad de México y en San José, Costa Rica también. Y bueno, nuestra misión es ser un catalizador de recursos que generen impacto social y medioambiental en la región, ¿no?, principalmente América Latina y el Caribe. ¿Por qué impacto? Como comentaba Nacho, no solo se busca un retorno económico, sino es el triple bottom line, ¿no? Es el retorno económico, además generar un cambio o una mejora ambiental y una mejora social también. Tenemos actualmente 150 millones de dólares de activos bajo administración, en un total de aproximadamente 58 inversiones en la región, y contamos con 5 fondos que hemos levantado hasta la fecha. De estos 5 fondos, 2 de ellos se enfocan particularmente al sector energético
y de manera regional, en el alcance regional, específicamente en Centroamérica y el Caribe. Estamos también trabajando ya en el levantamiento de 2 fondos más, uno de ellos, que sería la continuación de estos 2, enfocado también a 100% a energías renovables. Y bueno, y tenemos presencia en aproximadamente 18 países. En Costa Rica, a pesar de que teníamos oficina, increíblemente no habíamos hecho ninguna inversión y bueno, estamos buscando, creo que el momento indicado, ¿no? Justo también ahora con que Nacho seguramente lo mencionará más adelante, la publicación o la aprobación de la ley 186 que promueve la generación distribuida con recursos renovables y bueno, otras situaciones coyunturales de Costa Rica, que vemos un mercado bastante atractivo, bastante favorable, pues decidimos hacer un análisis, una investigación de mercado de las empresas que están en el sector de generación distribuida y pues afortunadamente llegamos a un acuerdo de inversión con la que creemos o con la que sabemos más bien que es la empresa líder en Costa Rica, ¿no? Entonces, pues es nuestra primera inversión y estamos muy contentos de poder apoyar. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias ahí por esa explicación. Y realmente coincidimos en el punto de que Costa Rica va a ser un país en el cual verá el desarrollo de proyectos de generación, no solo a gran escala, sino también a nivel de microredes fotovoltaicas o bien o recursos distribuidos interconectados a la red pública, es donde vamos a tener ¿verdad? Una muy alta presencia de este tipo de tecnología, principalmente debido a que las redes de Costa Rica son bastante nuevas, ¿verdad? Bastante modernas inclusive, y se han tomado excelentes decisiones de electrificación, ¿verdad? Del país. Y por otro lado, puesto que también tenemos una señal de precio en cuanto a tarifas que llega a impulsar este tipo de tecnologías. Okay, entonces, para darles un poco de contexto y ¿verdad? Entrar un poco en materia, Costa Rica nos encontramos en este momento en un periodo de transición bastante importante, ya que el año pasado, en febrero del año pasado, pues sale publicada y aprobada la ley 10.086, la cual es la primera ley de generación distribuida que tiene el país y realmente la primera ley en materia de energía que tiene el país en los últimos 75 años, si más no me equivoco, lo cual es un gran avance. Y ahora, viene con mucha varianza, viene con varios cambios importantes, porque la idea es no solo promover e incentivar, sino también regular de una manera más firme, ¿verdad? Los recursos energéticos distribuidos. Entonces, esta nueva ley, que la cual los invitamos a que puedan hacer lectura de ella, pues viene a establecer varias métricas, y el proceso de interconexión de proyectos. Que ahora es algo muy importante que tengan claro que esta ley, igual Green Energy pertenece a la Cámara de Generación Distribuida de Costa Rica, la cual fomentamos, inclusive ayudamos a la redacción de la misma. Es una ley bastante general, bastante macro, ¿verdad? Para poder incentivar el desarrollo de nuevos reglamentos técnicos y normativa técnica para poder tener una mejor maniobrabilidad en lo que son implementación de proyectos de recursos energéticos distribuidos. Entonces, dentro de los cambios más importantes de esta nueva ley, es que existe una sustitución del concepto de medición neta por facturación neta. Eso no quiere decir que la medición neta no esté habilitada. Sabemos que, bueno, en este periodo de transición, pues, se están esperando todos los nuevos reglamentos y demás. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Anteriormente se estaba operando con un esquema en el cual el kilovatio hora, que es la unidad de energía, pues los clientes se les permitía instalar, ¿verdad? Hasta el 99% de su consumo, ¿verdad? Y entrando en un esquema de intercambio con la red pública para poder así registrar los créditos. Ahora, este crédito era en forma de unidad de energía, como un kilovatio hora, y no necesariamente había un precio por este kilovatio hora. Ya pasamos, y usted está buscando, ¿verdad? Transicionar a un modelo de facturación neta, el cual se le va a poner un costo a este kilovatio hora, que es muy importante. La empresa distribuidora de energía, pues, por supuesto, tiene que entrar en un contrato de compra y venta,
y tienen que estar totalmente dispuestos a recibir esto, ¿verdad? Van a haber zonas en el país donde perfectamente no habrá espacio para exportar hacia las redes, y eso no quiere decir que no pueda haber proyectos, ¿verdad? Existen una modalidad nueva ya establecida en la ley, que es la operación interconectada a la red sin entrega de excedentes, ¿verdad? Una operación paralela sin entrega de excedentes, lo cual eso implica que se va a cubrir el consumo, ¿verdad? Que está de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y no más que eso, porque no vamos a usar e intercambiar por alguna situación, ya sea la red de distribución o bien porque ya no nos interesa, ¿verdad? Realmente. Entonces, esto también es una figura jurídica, ¿verdad? Y una figura de operación bastante importante, ya que tienden a ser los proyectos de mejor rentabilidad, ¿verdad? Porque acordémonos que toda esa exportación pues involucra ya sea un gasto, ¿verdad? O peajes de distribución y demás, lo cual al haber un costo asociado a esta exportación pues tiende a alargar un poquito más los periodos de retorno. Esto es parte, ¿verdad? Del análisis que hacemos nosotros dentro de todos los casos. Importante mencionarles que no existe, o sea, realmente en los 7 años que tengo desarrollando proyectos para Green Energy, no he conocido un proyecto que sea igual. O sea, todos los proyectos tienen componentes distintas, las operaciones tienen comportamientos eléctricos distintos, y es muy importante saber que esto, ¿verdad? Son estudios de factibilidad completos que hay que presentar, ¿verdad? Esto va más allá que una estructura de precios, sino realmente hay que entender el apetito que tiene la industria, ¿verdad? Ya sea de ser dueño de su propia energía, ¿verdad? Y los métodos de compra para facilitar este tipo de implementación. Ahora, una componente muy importante también de esta nueva ley es que va a ir ligada a la reglamentación que se ha ido desarrollando de servicios auxiliares a la red. Es un tema bastante especializado, y lo que quiere decir básicamente es que los mismos sistemas que implementen los clientes de recursos distribuidos pues van a poder tener y ofrecer servicios auxiliares hacia la red. Hablamos de compensación de tensión, ¿verdad? Compensación de frecuencia y entre otros, ¿verdad? Esto es una materia que se ha estado desarrollando bastante a nivel de reglamentación, está pronto a ser implementado, lo cual es bastante atractivo, porque recordemos que cuando en un modelo de negocio existen varias maneras de capturar ingresos, ¿verdad? Con el mismo activo, pues es donde vamos a terminar desbloqueando la tecnología, ¿verdad? Entonces es donde el valor agregado de una implementación de este tipo perfectamente va a poder duplicar, ¿verdad? Perfectamente las ganancias, pues porque tenemos varias maneras de capturar ingresos con el mismo activo. Nosotros dentro de Green Energy siempre mencionamos que a todos los clientes que implementan sistemas solares pues estarán usando tal vez el 70% de la capacidad total que tienen este tipo de recursos energéticos distribuidos, donde ese último 30% son aplicaciones hacia la red, ¿verdad? Recordemos que hoy por hoy los inversores y los equipos de conversión que se utilizan en este tipo de equipos son inversores inteligentes, los cuales tienen funciones muy, muy avanzadas para brindar soporte y servicios, ya sea al cliente interno o bien de cara a la red de distribución, lo cual es algo bastante interesante. Ahora, hablemos un poco igual de la puesta en marcha de esta ley 10.086. Como les comentaba ahora al inicio, se publica la ley y se da un periodo de transición en el cual estamos en este preciso momento. Aclarar que estamos un poco tarde igual en este periodo de transición, porque se había dado 12 meses para obtener todo el desarrollo de la regulación, donde no estamos al día, digamos, por parte de los entes gubernamentales. Sin embargo, estamos con una cercanía bastante presente con la ARECEP y con varios entes del gobierno, y sabemos que en el peor de los casos se proyecta que ya esté formalmente implementada al inicio del 2024, que es donde ya se proyecta tener toda la reglamentación en firme. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en un periodo de transición regulatorio que es importante, que es perfectamente normal ¿verdad? En un proceso de maduración de mercado, y es algo donde estamos prontos a obtener, ¿verdad?, las nuevas reglas del juego. Hoy por hoy, el campo jurídico más seguro y lo que nosotros realmente recomendamos es evaluar proyectos sin exportación, puesto que la componente de exportación a la red es lo que está pendiente de ser definido. Y consideramos, ¿verdad?, que hay que ser responsables en la implementación de este tipo de proyectos, ¿verdad?, y no realmente sugerir o pretender exportar cuando no se sabe la calidad de
del precio que nos van a dar, ¿verdad? Por esa exportación. Ok, entonces eso es algo importante que lo tengamos claro, que hoy por hoy estamos en este periodo de transición, pero eso no quiere decir que no podamos desarrollar proyectos. Nosotros hoy por hoy estamos desarrollando proyectos a gran escala bastante interesantes, y los invitamos realmente a que puedan explorar un poco este tipo de proyectos con nosotros. Por otro lado, parte de nuestros servicios y algo que realmente nos complace muchísimo es atraer un poquito el valor agregado dentro de la implementación de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchos clientes, ¿verdad?, que migran de una tarifa comercial a una tarifa general, la cual es bastante alta en costo, una tarifa de media tensión, la cual permite optimizar costos. Sin embargo, esta última tarifa, pues, diría que es la que es más dificultoso producir ahorros. Entonces, dentro de nuestro paquete de servicios tenemos ya en firme lo que es el proceso de certificación para, ¿verdad?, de eficiencia energética, para poder obtener esta tarifa de media tensión B, ¿verdad?, que es la tarifa TMTB, tarifa preferencial. Que es importante tener claro que esta tarifa es una tarifa que incentiva la certificación de empresas hacia el camino de una ruta de eficiencia energética. Okay, entonces esto es todo un plan de implementación que se hace, ¿verdad?, para que las industrias puedan perfectamente cambiarse de tarifa. Ahora, también es importante tener presente que esta tarifa perfectamente puede cambiar y se ve sujeto a reglamentación, ¿verdad?, interanual que podría estar sucediendo, y es importante tener presente que esta es la mejor tarifa para lo que es la implementación de sistemas fotovoltaicos, que tenemos, ¿verdad?, rentabilidades perfectamente de unos 5 a 4 años inclusive, dependiendo de la escala del proyecto. ¿Okay? Por otro lado, y tal vez para finalizar esta parte ya del contexto, tenemos los tipos de proyectos que son regulados. ¿Por qué? Porque esta ley de recursos energéticos distribuidos trasciende o evoluciona a tratar recursos energéticos distribuidos, ¿verdad? Pasamos de ser un mercado regulado, que era 100% fotovoltaico, a ya introducir el término, ¿verdad?, recursos energéticos distribuidos, lo cual va bastante más allá, ¿verdad? Cuando metemos este concepto de recursos energéticos distribuidos, pues hablamos de sistemas de almacenamiento que ya están empezando a ser regulados. Tenemos cargas móviles, como lo son vehículos eléctricos, ¿verdad?, que se espera que en el corto plazo, de aquí a unos 5 o 10 años, perfectamente estas baterías móviles puedan perfectamente brindar servicios hacia la red o hacia los clientes, y se ocupan regular, ¿verdad? No es una carga menor, eso de hecho lo consideramos como un eslabón perdido de momento, puesto que los vehículos eléctricos tienen un consumo, es bastante intensivo, o sea, no es menor la cantidad de energía que estos consumen, y realmente pues hay que tener las redes acondicionadas para poder suplir ese tipo de equipos. Por otro lado, amplía un poco más el tema de almacenamiento, porque nosotros también pecamos de pensar que siempre que hablamos de almacenamiento de energía, pues es almacenamiento electroquímico, que hablamos, ¿verdad?, de baterías de almacenamiento, puesto que es lo más normal, ¿verdad? El mercado solar pues siempre tiende, ¿verdad?, a hablar de baterías electroquímicas, pero aquí hablamos de volantes de inercia, ¿verdad?, que son baterías mecánicas, hablamos de supercapacitores, ¿verdad?, que es ¿verdad?, electrostáticos. Pues hay bastantes aplicaciones del almacenamiento que van a ir madurando poco a poco. Sin lugar a dudas, hoy por hoy el almacenamiento de energía electroquímico, ¿verdad?, con baterías electroquímicas, pues es lo más común y es lo más maduro, pensaría. Sin embargo, también es importante saber que hoy por hoy hay una carrera a nivel de desarrollo, de investigación y desarrollo, para desarrollar las mejores baterías con las mejores químicas de almacenamiento, ¿verdad?, porque es sumamente distinto el perfil operativo, ¿verdad?, y el rendimiento que pueden dar unas con otras. Entonces también es importante tener presente que hay casos de almacenamiento para cada uno de los tipos de proyectos que vamos a estar buscando. Okay, esto para que lo tengamos en cuenta, y esto, ¿verdad?, realmente es un contexto muy importante en el cual el país está pasando por una transición regulatoria que esperamos, ¿verdad?, no más de arrancando el 2024, pues tener ya todo el aparato regulatorio en firme para poder incentivar aún más el desarrollo de este tipo de soluciones. ¿Ok? Ahora los voy a dejar igualmente con Mauricio para ampliar un poquito más el tema de financiamiento. Gracias, muchas gracias, Nacho. Sí, justo
Es importante también dar un poquito, tal vez, de contexto de parte nuestra. Nosotros lo que buscamos al hacer este tipo de inversiones es obviamente generar productos para clientes finales en conjunto con nuestros socios locales, como en este caso es Green Energy, que sean pues prácticamente a la medida, ¿no? Nacho comentaba hace algunos minutos que no ha visto dos proyectos que sean iguales. Obviamente las necesidades de consumo, el momento en el que los consumos se generan también en cada empresa, en cada punto de carga, pues obviamente son diferentes, ¿no? Entonces, justo en eso trabajamos. Nosotros hemos hecho inversiones similares en otros países de la región, en Jamaica, por ejemplo, en República Dominicana, por nombrar algunos, con excelentes resultados. Entonces, lo que hacemos es justamente armar un paquete. No es lo mismo, o el producto que ofrecemos no busca competir con cualquier otro financiamiento tradicional. ¿Por qué? Porque justo nosotros nos convertimos en socios del cliente final, ¿no? No es lo mismo que una persona o que una empresa vaya a buscar a una compañía que le diseñe, que le desarrolle, que le ejecute un sistema fotovoltaico, y que por otro lado vaya a buscar financiamiento sin que las dos partes estén relacionadas, ¿no? Creo que lo mejor es convertirnos en socios, brindar una solución única, y bueno, pues eso lo hacemos a través de diferentes instrumentos. Para el caso de Costa Rica, justamente lo que estamos planteando es una inversión, perdón, nosotros financiar proyectos a través de esquemas de arrendamiento, sin necesidad de que el cliente tenga que generar una aportación inicial en algunos de los casos. Y esto, bueno, pues creemos que al final de cuentas lo que cualquier cliente busca en cualquier lugar son flujos de caja positivos, ¿no? Ya sea en Costa Rica, en Dominicana, y eso es algo en lo que nosotros nos queremos enfocar. Obviamente tenemos algunas métricas, tenemos algunos retornos que nosotros esperamos de nuestras inversiones, pero justo como decíamos anteriormente, esto se puede hacer un traje a la medida, y hacer algunos ajustes dependiendo de las necesidades de cada cliente, para que ambas partes logren los retornos esperados, ¿no? ¿Quiénes son candidatos para este financiamiento? Bueno, Nacho ya lo comentaba, que principalmente nos enfocamos en clientes que estén en tarifa TMT y TMT, y clientes también incluso que a través de un proyecto de este tipo puedan mudar a una tarifa que sea más beneficiosa, ¿no? Los instrumentos que estamos promoviendo, como comentaba, son esquemas de arrendamiento, que para el caso de Costa Rica existe también el arrendamiento operativo en función financiera, y esto pues, obviamente genera también un beneficio para el cliente final, ¿no? La posibilidad de deducir los costos, el famoso escudo fiscal o tax shield, que le brinda la oportunidad de deducir el pago de impuestos, ¿no? Buscamos plazos también de alrededor de 10 años. Dependiendo de la tarifa, hay proyectos que a lo mejor pueden ser un poco más rentables o rentables en un periodo de tiempo un poco menor que otros proyectos, pero creemos que 10 años puede ser un periodo que funciona para ambas partes, y obviamente eso da un poco de certeza también de nuestra parte, de saber que hay una empresa con la fortaleza financiera suficiente también para asumir sus compromisos crediticios, ¿no? Y bueno, finalmente, además de todos los beneficios financieros y económicos, pues también mencionar que pues el cambiar la generación convencional con combustibles fósiles por generación renovable, pues obviamente genera un beneficio en cuanto a emisiones de carbono, ¿no? Una reducción de emisiones, que pues obviamente esto puede ser beneficioso para posicionamiento de mercado. Inclusive hemos visto que algunos colegas del sector financiero también están enfocados o dan condiciones preferenciales para empresas que efectivamente están midiendo y reduciendo sus emisiones de carbono, y bueno, pues esto al final de cuentas es para el bien también del cliente final, ¿no? Así es, Mau. Así es. Muchísimas gracias por comentar todo esto. Y para apoyarte un poco ahí, es importante que
que la audiencia también tenga clara dónde el tipo de proyecto o el apetito realmente de proyecto que se pueda realizar. Comentarles un poco que tenemos aplicaciones muy puntuales, para mencionarles tal vez un par. Tenemos casos de negocio en el cual se sustituye la compra de plantas de emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Estos grupos electrógenos de respaldo, lo cual viene consigo, ¿verdad? Temas de mantenimiento, huella de carbono y demás, y a través de una estructuración técnica y financiera, ¿verdad? Poder costear soluciones de recursos energéticos distribuidos para permitir ganar realmente en toda vía, ¿verdad? No solo obtener y capturar los ahorros productos de este tipo de proyectos, sino también brindar capas de confiabilidad operativa dentro de la operación de los clientes. Mencionarles que tenemos ya hoy por hoy, ¿verdad? Varias microredes operativas, y hablamos de microredes operativas a gran escala, ¿verdad? De más de 1 megavatio hora de capacidad de almacenamiento, donde realmente permiten desbloquear aplicaciones especializadas, como les comentaba. Igualmente estamos empezando a estructurar, ¿verdad? Lo que son acuerdos de energía como servicio, microredes como servicio, y esto también es parte de la gama, ¿verdad? De soluciones financieras que buscamos ofrecerles como futuros dueños, ¿verdad? De este tipo de plantas. Mencionar puntualmente lo que decía Mauricio, en el sentido de que la clave de este tipo de proyecto es que los ahorros paguen la cuota, ¿verdad? Por supuesto, el flujo positivo desde a partir del primer año, para que sea un proyecto realmente atractivo. Entonces, desde este punto de vista, como decía Mauricio ahora al inicio, pues tenemos propuestas que van desde cero prima al inicio, o bien tenemos clientes que realmente desean aportar capital para ya sea capturar más ahorros en esos flujos iniciales, y entonces realmente son estructuraciones que hacemos muy hechas a la medida, dependiendo del apetito que tenga cada uno de ustedes como industria, ¿verdad? Y apoyar también en la parte de esta imagen, ¿verdad? De mercadológica, que también es algo bastante importante hoy en día, ¿verdad? Ponerse ese sello de ser una empresa responsable, y desde el punto de vista de ingeniería, o sea, hoy por hoy, con los costos que tenemos de implementación de este tipo de proyectos, ya sea solo solar o solar con almacenamiento, pues tener una industria que sea intensiva en energía, que no tenga un sistema de este tipo, pues realmente cada día que esté sin un proyecto de este tipo, pues están perdiendo dinero, ¿verdad? Realmente el costo de los sistemas fotovoltaicos ha decrecido cualquier cantidad, o sea, y en este momento estamos ya en una línea base donde es sumamente cómodo, ¿verdad? Poder implementar ese tipo de proyectos, y son proyectos de duración, ¿verdad? Es infraestructura, ¿verdad? Los sistemas fotovoltaicos pues se proyectan, inclusive a nivel de Costa Rica se deprecian perfectamente a 20 años, donde son vidas útiles bastante extensas que permiten realmente sacarle el provecho, ¿verdad? No solo económico, sino también fiscal a este tipo de activos. Igualmente, ¿verdad? Como decía Mauricio, el punto del el arrendamiento operativo en función financiera, que eso es una figura muy propia de Costa Rica, la cual permite tener este escudo fiscal ¿verdad? Que es muy importante hacer un análisis, ¿verdad? Antes de impuestos y después de impuestos, ¿verdad? Para ver cómo fluye, ¿verdad? El proyecto per se, y eso es algo, ¿verdad? Bastante interesante. Puntualmente, a nivel de consumos, nosotros ya tenemos, ¿verdad? Estudiado que perfectamente un cliente que consume más hablemos de unos 2 millones a 4 millones de colones para arriba, ¿verdad? Perfectamente va a calificar para cualquiera de estos tipos de tecnología, ¿verdad? Que tenemos a disposición, por lo que realmente les hacemos un llamado para que puedan valorar esto, ¿verdad? Dentro de sus proyectos. Ok, adelante, Sofía. Y, perdón, Nacho, nada más recalcar rapidísimo, lo dijimos ya los dos, pero creo que no deja de ser importante, que digo, es bonito, es chévere, obviamente, estar contribuyendo y tener los paneles solares en el techo, generar energía limpia y demás, ¿no? Pero al final de cuentas también, desde el punto de vista de negocio, pues esto tiene todo el sentido, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí también, obviamente, para hacer un bien, generar un beneficio ambiental y social, pero como mencionamos también al inicio, el retorno para ambas partes es algo importante, ¿no? Y para el cliente final es donde se ven los mayores beneficios en ese sentido.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y un poco, ¿verdad? Para el bonus, ¿verdad? Para los asistentes de este webinar, realmente nosotros estamos ofreciendo lo que es un análisis gratuito y entregarles, ¿verdad? Un estudio de factibilidad completo, tanto técnico, económico como financiero, para que realmente puedan ver sin compromiso cuál sería la realidad de cada una de las empresas de ustedes, ¿verdad? Si adopta este tipo de tecnología. Esto para que lo puedan tener y valorar dentro de sus proyectos a ser ejecutados. Por otro lado, les consulto y les pido que se apoyen ahí un poco en el chat, ¿verdad? Una pregunta muy puntual, ¿verdad? ¿En qué época del año hacen la planificación de presupuestos ustedes de proyectos para el 2024? Entiéndase proyectos de inversión, y esto se los consultamos para poder realmente entender cómo enfocar los esfuerzos, digamos, con cada uno de ustedes y poderles dar, ¿verdad?, el mayor valor posible. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestro tipo de estrategia financiera viene a ser o aspira a ser sin inversión por parte del cliente, pues normalmente igual hay un proceso de declaración de proyectos, a pesar de que sea sin inversión, ¿verdad?, para que lo tengan mapeado en el año. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes dentro de su proceso de planificación les pedimos, ¿verdad?, que tengan a disposición, ¿verdad?, por lo menos declarado un tipo de proyecto de este tipo para nosotros poder realmente estructurar y que la cadena de aprobación pues sea lo más expedita posible. Igualmente, ¿verdad?, de nuestra parte está totalmente incluido dentro del servicio y apoyo, ¿verdad?, y el servicio al cliente que les brindamos, el acompañamiento técnico, económico y financiero durante la etapa de valoración de este tipo de proyectos, ¿verdad? Nosotros, yo personalmente me voy a reunir con ustedes, ¿verdad?, y con las unidades propias de cada uno de ustedes para realmente poder valorar y entender un poco, como les decía, el apetito de proyecto que pueden tener, porque puede cambiar, ¿verdad? Realmente siempre decimos, y lo digo tal vez aquí adelantándome un poco a estos estudios de factibilidad, nosotros siempre decimos, ¿verdad?, cuál es el apetito, si quieren máximo dinero en el bolsillo o bien mejor rentabilidad, porque no necesariamente es lo mismo y hay estructuración técnica y financiera para cada uno de los casos, ¿verdad? Puede ser que algunos estén más inclinados por tener, ¿verdad?, máximo dinero en el bolsillo, tal vez dispuestos a aceptar una rentabilidad más futura, o bien, más bien, ocupamos lo justo para cumplir con indicadores financieros atractivos, ¿verdad?, para que sea aprobado el proyecto. Entonces, esto también es un poco como para que se den un poco la idea, ¿verdad?, que nuestro enfoque es inteligencia de negocios. O sea, nosotros siempre decimos que una buena venta y un buen desarrollo de proyectos cuando nos podemos volver a ver a la cara, ¿verdad?, meses después de implementado el proyecto. Tal vez mencionarles que nosotros tenemos una tasa de reincidencia de clientes muy alta, ¿verdad?, donde normalmente el cliente y el usuario de nuestra tecnología que confía en nosotros la primera vez, pues ya se compromete con nosotros a gran largo plazo. Tenemos clientes que han ejecutado más de 16 proyectos con nosotros, por ejemplo, y eso nos complace muchísimo, ¿verdad?, porque sabemos que primero estamos en un mercado altamente competitivo y por otro lado siempre priva la experiencia del cliente. O sea, nos interesa que todos los proyectos que nosotros desarrollamos sean casos de éxito, porque una mala experiencia pues no solo nos podría dañar a nosotros, sino al sector, ¿verdad? Y no nos interesa, ¿verdad?, que ninguna de las empresas de ustedes pues tenga una mala experiencia con sistemas fotovoltaicos, puesto que esto es una tecnología que ya hoy por hoy vino para quedarse, y pensar que, nuevamente, operar sistemas intensivos de energía sin este tipo de tecnología a favor de ustedes, pues, ¿verdad?, dentro del plan de mantenimiento operativo que puedan tener, pues ahí podrían estar dejando mucha plata en la mesa sin este tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces ahí para que aprovechen un poco y nos escriban un poco en qué época del año, ¿verdad?, aprovechen a hacer los presupuestos de planificación de proyectos para el próximo año, y así poder, ¿verdad?, atenderlos a cada uno de ustedes de la mejor manera posible. Igual, para que se apoyen ahí, voy a escribir, tal vez ahí sí les escribí mi correo igual en el chat para que puedan aprovechar y copiar y pegar, ¿verdad? Ese sería mi correo para que me lo puedan enviar puntualmente, y yo personalmente o alguno de nuestros asesores estaría atendiéndolos puntualmente para poder guiar todo este proceso de estudio de factibilidad. Comentarles que realmente desde que recibimos una factura eléctrica, la ubicación exacta de la nave,
pues duramos más o menos de unos 3 a 5 días hábiles en tenerles un estudio de factibilidad. Todos los estudios son bastante rápidos como para que puedan tener la idea, ¿verdad?, de cuánto realmente es lo que podría estar siendo este tipo de proyecto, ya sea para que lo presupuesten para el próximo año, ¿verdad?, o sea, hay espacio para ejecutar este año, pues por supuesto. ¿Ok? Igualmente los invitamos, ¿verdad?, que puedan escribir sus consultas en este momento, porque ya vamos a abrir el espacio de consultas específicas a través del chat para que mi compañera Sofía pues vaya leyendo de poco a poco y poder ir, ¿verdad?, atendiendo cada una de sus consultas de manera puntual y específica. Muchas gracias a los dos por la presentación. Y sí, los invitamos a que escriban cualquier consulta en el chat y también, como les había dicho al inicio, que nos cuenten de qué empresa vienen. Vemos a Johnny Barrantes de Elcom y también a Jackson Quesada de Elcom también. Así que si nos pueden contar de dónde vienen, nos interesa muchísimo para saber, ¿verdad?, la industria en la que están cada uno de ustedes. Y recordarles que la sesión queda grabada y va a estar en nuestras redes por si quieren compartirla después o verla más adelante. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿qué pasa si el consumo es en la noche? Muy buena pregunta. En este caso, bueno, son proyectos, diría, un poquito más complejos el análisis, puesto que hay que entender cuánto de este consumo es en la noche. ¿Ok? ¿Por qué? Puesto que el consumo nocturno, un sistema solar fotovoltaico solo no lo va a poder atender y dependeríamos en estructurar proyectos con exportación hacia la red para poder cubrir lo que llamamos nosotros el consumo diferido, ¿verdad? Todo lo que yo estoy exportando a la red que me puedo redimir a tarifa preferencial para periodos nocturnos. Entonces, puntualmente es una aplicación interesante y diría que es un gran reto, digamos, de implementación. ¿Por qué? Por eso que también el consumo nocturno está posiblemente ligado a una tarifa de media tensión donde el periodo nocturno es más económico, o inclusive hemos visto, qué sé yo, bares, casinos, donde tienden a ser, ¿verdad?, horarios más tirados hacia la noche, donde hay ciertos limitantes del proyecto que lo definen, ¿verdad? Tenemos varias limitantes, por ejemplo, el consumo es uno, ¿verdad?, que es el tema del consumo nocturno. Por otro ejemplo puede ser el área que tienen disponible. Tenemos casos, ¿verdad? Por ejemplo, un edificio, ¿verdad? Las áreas, qué sé yo, la administración de un edificio desea impactar sus áreas comunes, pero tal vez el edificio tiene una huella sumamente limitada y un consumo pesado, ¿verdad? Entonces también esto viene a ser una limitante. Entonces es importante mencionarles, como les decía, todos los proyectos vienen siendo un poquito diferentes cada uno del otro, y vamos siempre entregando, ¿verdad?, estas limitantes, ¿verdad?, de la manera más clara y transparente para que ustedes puedan tener presente el caso. Ok, Nacho, aquí hay otra consulta. A nivel de Adelante. estructura de montaje de los paneles solares, ¿han tomado en cuenta la posibilidad de que éstas estén montadas en estructuras que permitan el mantenimiento de las cubiertas de techo, ya que por lo general la contaminación se deposita en un porcentaje muy grande y en algunas ocasiones es visto que terminan eliminando el sistema fotovoltaico por esta razón? Es muy buena observación. Es un tema, puesto que nosotros realmente siempre buscamos impactar un área que ya esté en firme, hablando de una cubierta, puesto que el techo, ¿verdad?, realmente no es un área productiva y la idea es volverlo un área productiva que genere un valor hacia la industria, ¿verdad?, o al comercio. Ahora, que si hemos valorado instalar con estructura tal vez un poquito más elevada, realmente no. Puesto que hay temas de cargas de viento importantes que hay que considerar, ¿verdad?, en el impacto de fuerzas mecánicas que pueden tener, ¿verdad?, estos inmuebles. Sin embargo, sí te puedo confirmar que una buena instalación realmente prometería ser, o sea, todo el impacto, tanto de contaminación como de desgaste que tiene este tipo de superficie, pues se lo va a llevar los paneles solares, ¿verdad? Los tipos de instalación que hacemos nosotros, no hemos encontrado proyectos que tengan un problema de contaminación
que no se pueda solucionar. Tal vez mencionarles que tenemos proyectos, ¿verdad?, en fincas de banano y de piña que tienen, ¿verdad?, rocían fertilizantes y demás, y si se hace una capa de hollín muy, muy importante. Pero si se apegan también a lo que es un plan de mantenimiento, que todo este tipo de proyectos, a pesar de que son pasivos, ¿verdad?, no tienen partes móviles, llevan mantenimiento. En esta vida no existe nada libre de mantenimiento. Y los paneles solares no son una excepción. Entonces, pegándose al requerimiento del plan de mantenimiento, no hemos visto ningún solo problema que no podamos solucionar, ¿verdad? Sí, tal vez mencionar acá, dentro de la valoración del estudio de factibilidad, pues sí vemos la necesidad siempre de hacer un análisis de la circunstancia, ¿verdad? O sea, todos los vecinos, entender, ¿verdad?, cuál es el impacto del alrededor. Por ejemplo, si tenemos construcciones cerca, o si tenemos, no sé, estamos muy cerca de un bosque, llega mucha hoja, por ejemplo, estamos cerca de calles de muy alto tránsito, donde se levanta mucho polvo, ¿verdad? Esto tal vez requerirá un plan de mantenimiento, una limpieza, era un poquito más exhaustiva. Pero realmente a nivel de rendimiento, no, o sea, no hemos visto que sea como un deal breaker, ¿verdad?, el tema de contaminación. Mencionarles puntualmente, porque ¿verdad?, como típico latino, ¿verdad?, Costa Rica no es no, o sea, pensamos de que el mantenimiento hay que hacerlo hasta que algo se rompe, ¿verdad? Y eso no necesariamente es así. Sí sabemos que por cada sitio, dependiendo de un sitio normal que no sea de muy alta contaminación, ¿verdad?, de polvo y tierra, pierde más o menos un 5% por año por cada año que no hacen la limpieza. Entonces sí es un tema de eficiencia, ¿verdad?, sobre este tipo de equipos. ¿Ok? Pero muy buena pregunta. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué principales requisitos deben cumplirse para acceder a un 100% de financiamiento en los sistemas? Saludos de Nanda, periodista de Energía Estratégica. Hola, Nanda. Saludos, Nanda. Espero esté muy bien. Igual, buenísima la pregunta. Realmente el acceso a poder financiar proyectos al 100% va a depender de la abundancia de ahorros que pueda haber en el caso, ¿verdad? La diferencia entre los casos, pues, limitan, ¿verdad? O más bien a veces desbloqueamos muy buenos ahorros donde perfectamente pueden amortizar una estructura sin inversión, ¿verdad? Y tenemos casos contrarios donde no necesariamente tenemos una capacidad de producir tantos ahorros, por lo que normalmente nos exige pedir, digamos, una prima, ¿verdad?, un depósito de garantía como tal, para poder desbloquear el proyecto. Entonces, son parte de los estudios que hay que hacer, y como les decía, aquí no hay como una bala dorada que sirve para todo el mundo. Realmente son casos hechos a la medida, y tenemos situaciones donde el mismo proyecto, misma potencia, puede desbloquear un 15% más de ahorros, y eso nos permite poder estructurar algo, ¿verdad? Cero inversión para los clientes, pero ese es el norte que llevamos, ¿verdad?, con el uso de los fondos, ¿verdad?, poder estructurar con cero prima. Y bueno, como complementando un poco lo que menciona Nacho, sí hacemos un análisis crediticio de los clientes, digo, además de ver si los ahorros son viables o no. Se hace un análisis crediticio, se les solicita información, personería jurídica, acta constitutiva, estados financieros, etcétera. E internamente nosotros tenemos un modelo en donde hacemos una evaluación y vemos la viabilidad del financiamiento, ¿no? Pero bueno, esto ya es un segundo paso después de lo que comentaba Nacho, que es, pues, asegurarnos que los flujos den para ese equipo, ¿no? Ok, hay otra pregunta. ¿Darían financiamiento para arreglar la estructura para la instalación de paneles? Buena pregunta. Tal vez aquí infiero que es a la estructura de la nave, ¿verdad? Topándose como que haya un problema estructural, ¿verdad?, que puede pasar. Recordemos, aquí en Costa Rica se acaba de actualizar el código sísmico de Costa Rica, y hay muchas naves que no cumplen con el código sísmico. Sin embargo, no hay una retroactividad, ¿verdad?, que los obligue
hacerlo, puesto que es una nave que está operativa desde hace años. Puntualmente sí, o sea, dependiendo del tipo de impacto de reestructuración que haya que hacerle a la nave, sí tenemos fondos específicos para poder fortalecer esa nave, ¿verdad? Hacer un reforzamiento que llamamos nosotros para poder permitir la instalación de un sistema fotovoltaico. Entonces sí tenemos ese tipo de financiamiento y lo podemos incluir dentro del paquete. Ok, perfecto. Hay otra que dice, ¿se tiene mapeado o es posible con estos sistemas el no solo generar eficiencia energética, ahorros, a través de la energía, sino también a través de los cargos por potencia según la regulación de Costa Rica? Es muy buena pregunta, Franco. Te comento que, bueno, va a depender mucho del tipo de tecnología, ¿verdad? Si hablamos de tecnología solar fotovoltaica únicamente, el ahorro en potencia es menor, ¿verdad? Nosotros ya tenemos estudiado que podría ser desde un 0% de ahorro hasta más o menos un 8% en el rubro de potencia. ¿Ok? Esto por la naturaleza variable que tiene, ¿verdad? La tecnología fotovoltaica. Sin embargo, te digo, ¿verdad? Totalmente transparente, nosotros dentro del modelo económico no metemos en ninguno de los casos ahorro por potencia cuando hablamos de proyectos únicamente fotovoltaicos. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Ok? Entonces, a nosotros, de hecho, somos nacionalmente conocidos como ser bastante conservadores en el tema de los ahorros, pero es más que nada porque hay mucho criterio que se utiliza para buscar ahorrar en potencia con solo solar y eso técnicamente es incorrecto. ¿Ok? Totalmente lo contrario cuando hablamos de solar con almacenamiento de energía. ¿Verdad? Cuando ya metemos el componente de almacenamiento, recordemos que lo que hace la planta fotovoltaica es tener energía en sitio o bien kilovatios hora en sitio, y lo que hace el sistema de almacenamiento es tener potencia en sitio, ¿verdad? Donde el cliente va a tener un activo que genere potencia en sitio y él comprará la diferencia. ¿Ok? Entonces, es algo bastante importante tener claro el tipo de tecnología para cada uno de los casos de aplicación y también tener mucho cuidado con las empresas que realmente están sobreprometiendo ahorros, ¿verdad? Con modelos económicos tal vez un poquito más agresivos que los nuestros y que pueda hacer algo que pueda poner un poco en riesgo el modelo económico del cliente. Ahorita, nuevamente, para confirmar, ¿verdad? En fotovoltaico hablamos únicamente cargos de energía y con almacenamiento cargos en potencia y podemos hacer una acción complementaria en energía hablando, digamos, del arbitraje, ¿verdad? O traslado de cargas que se pueden hacer con este tipo de aplicación especializada. Entonces, hoy por hoy sí se puede, o sea, puedes ahorrar los cargos de potencia, pero también haciendo un poco aquí un llamado, ¿verdad? Va a depender mucho de la cultura de consumo que tenga la operación, porque es muy diferente. Vos me digas, no sé, que trabajas para una empresa médica que opera 24/7 sin parar y tiene una masa, o sea, vos ves el perfil y es totalmente estable, entonces, ¿de cuál es la aspiración de ahorro en potencia ahí, verdad? El traslado de cargas que hay que hacer es muy grande y por ende muy caro, se puede hacer, ¿verdad? Y lo podemos analizar y tenemos softwares para hacerlo, pero va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿ok? Para que lo tengamos ahí claro. Tenemos otra pregunta ya para ir finalizando. ¿Qué opción hay de pagar por la energía generada en Costa Rica? Entre paréntesis, PPA. Y otra, perdón, Nacho, ¿las tasas de financiamiento son fijas o variables? Déjame ver aquí un segundo. Entonces, veo, comentaron que son sujetos los clientes de facturación arriba de 2 millones de colones aquí en Costa Rica, pero nombraron siglas PNT o algo así. Explicar a detalle. Ok, son varias preguntas, ¿verdad? En una, de las siglas puntualmente me refiero a la tarifa, posiblemente hablamos de la tarifa de media tensión, TMT, tarifa de media tensión, donde hay dos tipos de tarifa
convencional, que es la tarifa horaria que se tiene en Costa Rica, la única tarifa horaria que se tiene acá, y después está la tarifa de media tensión B o la preferencial para ese tipo de proyectos. Sin embargo, tenemos clientes con tarifa comercial o tarifa general, que son grandes consumidores, que también perfectamente podrían calificar para una propuesta de este tipo. O sea, en este caso, el tema de la tarifa no necesariamente es una restricción. Sin embargo, lo que es tarifa comercial y tarifa de media tensión B son las que prometen mejores ahorros y es hacia la que nos estamos apuntando. Para contestar eso un poco. Ahora, la segunda pregunta, que es tal vez un poquito más profunda, es qué sucede cuando cuando el ICE, por ejemplo, o cualquier empresa de distribución tiene bloqueado la instalación de sistemas fotovoltaicos en la zona. Dos cosas. Primero, el criterio que se tenía anteriormente de la capacidad de cargabilidad de los circuitos, ¿verdad? Y hablemos de este hosting capacity, que es la capacidad de un circuito de distribución de albergar generación variable, ¿verdad? Y fotovoltaico es una de ellas. Antes se tenía fijada como un 15%, que fue una regla a dedo olímpica que sacó el país, altamente criticado por todo el cuerpo técnico del país. Sin embargo, ya hoy se está modelando la nueva manera de estudiar estos circuitos de distribución para dar con la capacidad real. ¿Okay? Y muy importante, nosotros estamos liderando la conversación junto con varias empresas de la Cámara de generación distribuida para que no sea un estudio de límite y se acabó, ¿verdad? Dentro del mundo de la ingeniería, ustedes sabrán, ¿verdad? Todo se puede. Lo que necesitamos es entender cuándo llegamos a ese límite y qué inversiones hay que hacer para permitir un 5% más o 10% más, ¿verdad? En Costa Rica creo que hemos pecado de llegar al 15 y se acabó, ¿verdad? Se acabó el mercado en ese circuito. Hoy por hoy, en la óptica del regulador es estudiese y entienda las inversiones que hay que hacer en paralelo para permitir una más alta penetración de renovable variable en los circuitos. Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta. Este modelo de cálculo es altamente técnico, es complejo de hacer y tarda su tiempo. Sin embargo, ya está en proceso de desarrollo, ¿verdad? Con una alianza que hizo el ICE con la UCR y las empresas de distribución también con un modelo económico, un modelo técnico que está sacando la UCR como tal. Sí, eso para contestar esa pregunta en específico. Por otro lado, si las tasas de financiamiento son fijas o variables. Mau, no sé si vos podés referirte a esto. Sí, gracias, Nacho. Digo, no quiero comprometerme y ponerme la soga al cuello aquí, pero justo lo que comentábamos anteriormente es que hacemos trajes a la medida, ¿no? Entonces, lo que decía Nacho, hay clientes que a lo mejor buscan tener un flujo positivo desde el inicio, hay clientes que a lo mejor están dispuestos a poner un pago anticipado, una prima inicial. Entonces, dependerá mucho de lo que el cliente está buscando y cómo estructuramos ese financiamiento, si las tasas son fijas o variables, ¿no? Es complicado también, por ejemplo, dar un rango de tasas en las que estamos, porque de nuevo, son diferentes variables con las que podemos jugar para que el cliente esté contento con los beneficios que va a recibir y para nosotros obtener también los retornos que buscamos, ¿no? Total. Perfecto, man. Ahí para contestar a Johnny, que pregunta ahí una última, ¿verdad? Que si el financiamiento supone un importe adicional de intereses, que si para desarrollar un proyecto rentable se supone que el retorno debería ser de unos 5 a 6 años, ¿cómo se defiende el hecho de que a 10 años siga siendo rentable? Pues el tema de la rentabilidad de los proyectos pues, va a depender, como les decía, de los casos. O sea, nosotros, para un proyecto que se retorne en unos 5 o 6 años, perfectamente una estructuración se podría dar a 7 o a 8 años. Ahora, hay que tener claro también que cuando se alarga el plazo, por supuesto, se paga un poco más de intereses, pero la cuota mensual es mucho menor. Entonces, a veces, nuevamente, el apetito del cliente es tener máximo ahorro en máximo dinero libre. Entonces, tal vez una estructuración a más largo plazo vale la pena. ¿Verdad? Entonces, esto va a depender mucho de cada uno de los casos para no, ¿verdad?
como les decía, o sea, tenemos financiamiento de 5 a 10 años y en casos muy excepcionales podemos hacer, ¿verdad?, extender un poquito ese plazo. Entonces, va a depender mucho de lo que esté buscando el cliente. No es que nosotros vamos a llegar a ofrecer 10 años a un proyecto que perfectamente se podría pagar en 7. ¿Verdad? Entonces, esto de la disponibilidad de flujos disponibles es lo que va a determinar un poco ¿verdad?, la configuración que finalmente vayamos a ofrecer. Tenemos clientes inclusive, como les digo, que ellos tal vez sacrifican un poco el flujo positivo, ¿verdad? Están dispuestos a poner capital año con año, pero para salir más rápido del crédito. Eso también lo hemos visto y lo hemos hecho. Entonces, ¿verdad?, realmente ponerme en los zapatos de ustedes es bien difícil, porque va a depender mucho de cada uno del enfoque, ¿verdad?, que quiera tener y las exigencias de la empresa. ¿Ok? Por otro lado, aquí tengo otra pregunta que le mandaron a Sofía directo, que dice: ¿qué opción es de pagar por energía generada en Costa Rica? Un PPA. Los PPAs en Costa Rica están prohibidos por ley. No se puede estructurar nada que tenga un precio por kilovatio hora. Nada más para tenerlo súper claro. Recordemos que Costa Rica, lastimosamente, sigue siendo, ¿verdad?, un mercado monopolista, ¿verdad?, que es algo importante a tener en presente. Sin embargo, tenemos acuerdos como servicio que podríamos estructurar, que se tiene una componente muy parecida como un PPA, ¿verdad?, que es casi que pague por su uso. Sin embargo, no podemos caer en un costo por kilovatio hora, puesto que eso es digamos, nosotros no podemos vender energía. Las únicas empresas, ¿verdad?, habilitadas para la venta de energía son las empresas distribuidoras. Sin embargo, se visualiza que el mercado vaya a ir migrando poco a poco, incluso dentro del reglamento de la ley, habla del modelo de ¿verdad?, agregadores de energía, agregadores de valor, ¿verdad?, lo cual es un modelo sumamente interesante que estamos explorando para desarrollar en el futuro. ¿Okay? Ok. Okay. Igualmente, ya para ir finalizando, porque ya se nos está venciendo el tiempo, les agradezco muchísimo, ¿verdad?, la participación de todos. Recordarles que usen mi correo, o sea, que me envíen sin problema y sin compromiso cualquiera de sus facturas eléctricas, ¿verdad?, de cada uno de los medidores que deseen que impactemos. Igual la ubicación física, me mandan nada más, ¿verdad?, el recibo y la ubicación exacta, y ya con eso es suficiente para poder que ese sea el punto de partida para empezar a desarrollar el estudio de factibilidad. Y como les decía, de unos 3 a 5 días hábiles podemos tenerles, ¿verdad?, los estudios listos y iremos a agendar, ¿verdad?, las presentaciones y fascinados de conocerlos ya de tú a tú. Igualmente, muchas gracias a todos y gracias, Nacho y Sofía. Gracias a ustedes. La diligencia esto. Muchas gracias a todos los Todos. participantes. Que estén muy bien y pasen un Hasta muy buen día. luego. Buen día. Gracias, buen día.